En 1915, el fisiólogo Walter Cannon, de la Universidad de Harvard, acuñó la expresión pelea o huye para describir la respuesta del sistema nervioso ante el peligro. Identificó que en situaciones de amenaza aguda, el cuerpo libera adrenalina, eleva la glucosa en sangre, contrae los vasos no esenciales y prepara los músculos para la acción. Era un sistema de emergencia brillante, diseñado para durar minutos. 2 décadas después, el fisiólogo húngaro Hans Selye amplió este modelo con uno de los experimentos más influyentes de la historia de la medicina. Entre 1936 y 1950, Selye sometió a ratas a distintos tipos de estrés: frío, calor, ejercicio forzado, cirugía, toxinas, y observó que independientemente del tipo de estresor, el cuerpo desarrollaba siempre la misma tríada de respuestas: úlceras gástricas, hipertrofia suprarrenal y atrofia del timo y el vaso. Lo llamó síndrome de adaptación general y postuló que el cortisol era la molécula central de este sistema de adaptación al estrés. El cortisol no es el villano de esta historia. Es una hormona extraordinariamente eficiente para lo que fue diseñada: movilizar recursos energéticos de emergencia, suprimir funciones no urgentes como la digestión, la reproducción y el sistema inmune, y mantener al organismo alerta y preparado para una amenaza que, en el entorno para el que evolucionamos, duraba minutos o como máximo horas. El problema que Selye no pudo anticipar, porque no existía en 1936, es lo que el neurocientífico Robert Sapolsky, de la Universidad de Stanford, describió 50 años después como el problema central de la vida moderna. Somos la única especie en la que el sistema de emergencia puede activarse de forma sostenida durante semanas, meses o años por amenazas que no tienen fin físico: la deuda hipotecaria, la incertidumbre laboral, el conflicto crónico, la pantalla que no se apaga. El cortisol fue diseñado para salvar tu vida en 20 minutos. Cuando lleva 20 años encendido, empieza a destruir el cerebro que debía proteger. En 1998, la neurocientífica Sonia Lupien, del Instituto Douglas de Montreal, publicó en Nature Neuroscience uno de los hallazgos más perturbadores sobre el envejecimiento cerebral. Los adultos mayores con niveles crónicamente elevados de cortisol mostraban, en imágenes de resonancia magnética, hipocampos significativamente más pequeños y obtenían peores resultados en pruebas de memoria espacial y episódica. Era la primera demostración directa en humanos de que el estrés crónico no solo deterioraba la función cerebral subjetivamente, lo encogía físicamente. El mecanismo fue descrito por el neurocientífico Bruce McEwen de Rockefeller University. El hipocampo, la región que convierte la experiencia vivida en memoria permanente, tiene una de las densidades más altas de receptores de glucocorticoides en todo el cerebro. Esto lo hace extraordinariamente sensible al cortisol. En condiciones de cortisol elevado crónico, las neuronas hipocampales retraen sus dendritas, pierden conexiones sinápticas y en casos severos experimentan apoptosis, muerte celular programada. El resultado es una estructura más pequeña, menos densa, menos eficiente. Un hipocampo dañado por cortisol consolida peor los recuerdos nuevos y regula peor el propio eje HPA, lo que significa que produce más cortisol. El daño es autoperpetuante. Pero el hipocampo no es la única víctima. La amígdala, el centro de la alarma emocional, reacciona al cortisol crónico en la dirección opuesta. Crece, se hipertrofia. Sus conexiones se multiplican. La corteza prefrontal, responsable del juicio, la planificación y el autocontrol, pierde densidad sináptica y adelgaza. El resultado funcional es un cerebro cuya capacidad de razonar disminuye, cuya capacidad de aprender se deteriora y cuya tendencia a percibir amenazas y producir más cortisol aumenta. No es una metáfora del estrés, es la arquitectura neurológica del estrés crónico. Para entender por qué el cortisol crónico existe, hay que entender cómo funciona el sistema que lo produce y por qué falla. El eje hipotálamo y hipófisis adrenal
conocido como eje HPA, es el sistema neuroendocrino que regula la respuesta al estrés. Cuando el cerebro detecta una amenaza, real o percibida, el hipotálamo libera CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Esta señala a la hipófisis para que libere ACTH, que a su vez señala a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. En condiciones normales, el propio cortisol actúa como freno. Al llegar a los receptores del hipotálamo y la hipófisis, inhibe la producción de más CRH y ACTH. Es una retroalimentación negativa clásica, un termostato biológico. El problema es que este mecanismo de freno puede deteriorarse. Sonia Lupien demostró que los receptores de glucocorticoides en el hipocampo son los encargados de enviar la señal de suficiente cortisol. Apaga el sistema. Cuando el hipocampo se daña por cortisol crónico, pierde receptores y pierde la capacidad de enviar esa señal de freno. El resultado es un eje HP a que produce más cortisol. Daña más el hipocampo, pierde más receptores de freno y produce aún más cortisol. McEwen llamó a este proceso carga alostática, el coste acumulado que el sistema de estrés impone al cerebro y al cuerpo cuando se mantiene activo crónicamente. Existe además un componente psicológico que amplifica el problema. A diferencia de cualquier otro animal, los seres humanos pueden activar el eje HP a simplemente anticipando un evento estresante que aún no ha ocurrido o recordando uno que ya pasó. Sapolsky lo demostró. El solo hecho de imaginar una situación amenazante produce la misma cascada de cortisol que la amenaza real. El sistema de emergencia no distingue entre lo que ocurre y lo que se piensa. Si el cortisol crónico encoge el hipocampo, lo siguiente que pregunta la ciencia es si también acelera el envejecimiento biológico general. Y la respuesta es sí, con evidencia en 3 niveles distintos: genético, celular e inflamatorio. El primer nivel es el más inquietante. En 2004, la bióloga molecular Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2009, y la psicóloga Elisa Epel publicaron en PNAS el primer estudio que vinculaba el estrés psicológico crónico con el acortamiento acelerado de los telómeros. Los telómeros son las secuencias de ADN que protegen los extremos de los cromosomas, como las puntas plásticas de los cordones de zapato. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan ligeramente. Las madres de niños con enfermedades crónicas, uno de los grupos con estrés más sostenido estudiados, tenían telómeros equivalentes a los de mujeres 10 años mayores. El cortisol crónico no solo dañaba el cerebro, envejecía las células. El segundo nivel es la inflamación. El cortisol, en dosis agudas, es antiinflamatorio. Por eso los médicos lo usan terapéuticamente. Pero bajo exposición crónica, las células del sistema inmune desarrollan resistencia a la señal antiinflamatoria del cortisol. El resultado es el inflammaging, la inflamación crónica de bajo grado que el video 39 identificó como uno de los principales aceleradores del envejecimiento cerebral. Los superagers, como vimos, tenían niveles de inflamación anormalmente bajos. Las personas bajo estrés crónico los tienen anormalmente altos. El tercer nivel es el riesgo de Alzheimer. Los estudios longitudinales de Lupien han documentado que los adultos con cortisol crónicamente elevado a los 60 años tienen mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve y Alzheimer en los 10 años siguientes, controlando por otros factores de riesgo. El mecanismo propuesto incluye la facilitación de la deposición de beta-amiloide y la aceleración de la fosforilación de tau, los dos marcadores histológicos definitorios de la enfermedad. Escasez aguda de alimento. Su diseño asume que la amenaza termina, el predador pasa, la herida sana, la búsqueda de comida concluye. La vida moderna ha creado un catálogo de estresores que el eje, HP, no puede procesar de esa manera, porque nunca terminan. El estrés laboral crónico es el más documentado. Los estudios del Whitehall Study en el Reino Unido, que siguió a 28,000 funcionarios públicos durante décadas,
demostraron que la percepción de baja autonomía y alta demanda en el trabajo es uno de los predictores más robustos de cortisol elevado crónico, independientemente del nivel socioeconómico. La trampa no es el trabajo en sí, es sentir que trabajas mucho sin control sobre el resultado. Las pantallas y las redes sociales han creado lo que el psicólogo Jean Twenge llama disponibilidad perpetua. El cerebro permanece en estado de alerta porque el flujo de información potencialmente relevante nunca se interrumpe. Las notificaciones activan microdescargas de cortisol. El desplazamiento comparativo en redes sociales activa la amígdala. La exposición a noticias negativas antes de dormir eleva el cortisol nocturno precisamente cuando debería estar en su punto más bajo. El aislamiento social, que el video 37 identificó como equivalente neurobiológico de fumar 15 cigarrillos diarios, activa el eje HPA de manera directa. La incertidumbre financiera sostenida, el ruido ambiental crónico, el conflicto relacional no resuelto. Todos producen cortisol porque todos son amenazas reales para las que el cerebro no encuentra solución inmediata. El sistema de emergencia se queda encendido, esperando una resolución que no llega. El cortisol crónico no daña el cerebro solo directamente. Lo hace también a través de dos sistemas que son, paradójicamente, los que el cerebro más necesita para repararse: la memoria de consolidación y el sueño. La consolidación de la memoria, el proceso por el cual lo que viviste hoy se convierte en recuerdo permanente de largo plazo, ocurre principalmente durante el sueño profundo. El hipocampo reproduce las experiencias del día y las transfiere a la corteza para almacenamiento permanente. El cortisol crónico interfiere con este proceso en dos puntos. Daña el hipocampo, que debe hacer la reproducción, y fragmenta el sueño profundo, que es el escenario donde ocurre. El resultado es que no solo recuerdas menos, lo que intentas recordar queda grabado con menor fidelidad. El cortisol sigue un ritmo circadiano natural. Alcanza su pico entre las 6 y las 8 de la mañana para despertar el cuerpo y desciende a su punto más bajo entre la medianoche y las 3 de la mañana, permitiendo el sueño profundo restaurador. El cortisol crónico aplana esta curva. El pico matutino es menor, el valle nocturno nunca llega al nivel óptimo, y el sistema de limpieza cerebral linfático, que el video 33 sobre el sueño describió como el que elimina los desechos metabólicos incluyendo la beta-amiloide, no puede operar con eficiencia completa. El eje intestino-cerebro es otro frente de daño silencioso. El cortisol crónico altera la microbiota intestinal, aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal y eleva los marcadores de inflamación sistémica que llegan al cerebro a través de la circulación y el nervio vago. La conexión entre estrés crónico, problemas digestivos y deterioro cognitivo no es psicosomática en el sentido coloquial del término. Es una cascada biológica documentada con mecanismos moleculares precisos. La buena noticia sobre el eje HPA es la misma que encontramos con la oxitocina. Es plástico, puede ser recalibrado, y las intervenciones con mayor evidencia son también las más accesibles. Primera práctica: ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Es la intervención con mayor tamaño de efecto para reducir el cortisol basal documentada. 45 minutos de caminata rápida, natación o bicicleta a entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima reduce el cortisol circulante en las 2 horas siguientes. Y, con práctica regular, recalibra el eje HPA hacia umbrales de activación más altos. El cerebro bajo ejercicio regular es literalmente más resistente al estrés. Segunda práctica: respiración de coherencia cardíaca. La técnica descrita por el grupo de investigación HeartMath Institute: inhalar 5 segundos, exhalar 5 segundos durante un mínimo de 5 minutos, activa el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago y produce una reducción medible de cortisol en 15 minutos. Es la intervención antiestrés más rápida con evidencia publicada en humanos. Tercera práctica: exposición a naturaleza. Los estudios de Chin Lee en Japón sobre el Shinrin-yoku
o baño de bosque demostraron que 90 minutos caminando en entorno natural reducen el cortisol, la frecuencia cardíaca y la actividad de la corteza prefrontal medial asociada a la rumiación, la repetición de pensamientos estresantes. El efecto no requiere bosque. Parque urbano con vegetación produce el mismo resultado. Cuarta práctica. Contacto físico deliberado. Como vimos en el video 38, el abrazo de 20 segundos libera oxitocina que inhibe directamente la cascada del eje HPA. El cortisol y la oxitocina son antagonistas biológicos. Aumentar una baja la otra. Quinta práctica. Higiene de sueño profundo. Temperatura entre 18 y 20 grados, oscuridad completa, sin pantallas en la hora previa, horario constante de sueño-vigilia. Restaurar el valle nocturno de cortisol es tanto causa como efecto de bajar el cortisol diurno. Sexta práctica. Reencuadre cognitivo activo. El programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, desarrollado por John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, demostró en ensayos controlados que 8 semanas de práctica reduce el cortisol basal, aumenta la materia gris en el hipocampo y reduce la densidad de la amígdala. No es relajación, es una intervención neurológica con cambios estructurales medibles.